Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el doctor Hernán Pérez Luz, analista político, para hablar sobre este acuerdo, un acuerdo que ha tardado 18 días, una paralización que ha causado que ha tenido algunas consecuencias graves sin duda en el país, pero al fin llegó el acuerdo, un acuerdo sudado, un acuerdo difícil entre el gobierno y la CONAIE. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia de este importante programa. Gracias, doctor Pérez. Bueno, sin duda ha sido un acuerdo, como decíamos al inicio, bastante difícil para llegar. No obstante, hay algunos puntos rojos que han dicho, y también se ha dicho que esta es recién el levantamiento de una primera etapa del paro nacional. ¿Qué puede venirse de aquí? Bueno, hay una cadena nacional del presidente, creo que más tarde. Ahí podemos escuchar un poco más de la posición del gobierno. Pero en general, Fausto, yo creo que las cosas van a bajar de temperatura. Creo que obviamente, si fue una de las principales banderas de lucha de esta protesta, el tema del combustible, bueno, yo creo que eso ya se ha firmado un decreto y queda fijado. Ahí está este subsidio, se incrementa el subsidio a la gasolina de lo que ya estaba subsidiada. Tengamos en cuenta que ya antes de esto el combustible ecuatoriano estaba subsidiado, ahora va a tener un subsidio adicional. Supongo yo que aparte de eso pueden haber, quizás después de 90 días, como bien señala el acuerdo, algún tipo de mesa de diálogo y de reunión. No veo realmente a la CONAIE, creo yo, con ánimo, con fuerza política de iniciar una nueva marcha o un nuevo acto de protesta social como los que hemos vivido. Pero claro, hay que estar atentos, ¿no? Esto, y de hecho hay que estar atento porque dentro de la propia CONAIE ya se mostraron algunas diferencias. Por ejemplo, el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, se resistía un poco a la firma de este acuerdo. ¿Esto puede pasar alguna factura más adelante en estos 90 días o quizá después, producto de los acuerdos? Bueno, es probable cuando pasen los días, Fausto, y todas estas personas regresan a sus fincas, a su trabajo, van a caer en cuenta de algo que es obvio: su situación y su nivel de vida no va a prosperar. Vea, el costo del galón de gasolina en Venezuela es de 8 centavos de dólar, no de 80 centavos, es de 8 centavos, no llega a 10 centavos de dólar el galón. Bueno, Venezuela es uno de los países más pobres, con unas diferencias económicas gigantescas, con una inflación enorme y un desempleo atroz. No hay una proporción entre subsidiar el combustible y la prosperidad económica de una sociedad. En el Ecuador hay esta idea, se ha calado, y las consecuencias las vamos a vivir. Este dinero, este subsidio va a salir de algún lugar. Vamos a tener que pagar los ecuatorianos, o lamentablemente va a tener que invertirse menos en otros programas que sí requieren de atención. Pero entonces yo le decía, probablemente esto va a suceder. Cuando regresen estas personas y pasen los días, las semanas y el mes y 2 meses, y van a darse cuenta que todo este esfuerzo lo que ha provocado es un frenón económico en la vida micro de ellos, inclusive, y no se diga pues en la macroeconomía, ¿no? Y esto no puede ser una bomba de tiempo ya con el transcurso de los días, las semanas, seguramente los meses, cuando lo que usted menciona, y eso es real, o sea, van a volver a sus comunidades, y la situación con la decisión de reducir, de incrementar el subsidio, reducir en 15 centavos al final del paro los combustibles, no va a cambiar drásticamente, y eventualmente ni siquiera va a cambiar de forma sensible en la economía de la gente del campo, de la gente de las comunidades. Claro, y como le decía, y como ha habido este bajón económico de estos días que es altísimo, lo que se va a encontrar ahora el ciudadano va a ser un problema de cómo estamos a 30 de junio, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, y va a haber lamentablemente un resentimiento muy marcado, muy fuerte de la sociedad. Lo que ha sucedido, Fausto, nos ha dañado al Ecuador profundamente.
aquí, por un lado, van a iniciarse los juicios penales probablemente, pero ojalá que civiles, de daños y perjuicios. Yo creo que sí es necesario eso. Entiendo que la CONAIE no puede oponerse porque ella misma ha dicho que son actos de los vándalos. Vamos a ver. Y no son actos de ellos. Vamos a ver si hay suficientes pruebas y evidencia. Pero por otro lado, esto marca y deja una señal, ¿no, verdad?, de angustia, el terror que se sembró en esos días. No es fácil, pues, olvidar esta situación. Si usted habla de una bomba de tiempo, sí, es probable. Ojalá que la disipemos los ecuatorianos a base del diálogo y de que los señores de la CONAIE entiendan de una vez por todas que no pueden ellos imponer a base de terror sus justas reclamaciones, porque esas justas reclamaciones quedan manchadas, quedan heridas, quedan salpicadas de sangre de los muertos que han habido, o de desesperación, o de terror, o simplemente de malos recuerdos que nos va a quedar en la memoria de los ecuatorianos. Hubo un momento de gran tensión en el país mientras el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunciaba que había llegado a un acuerdo. Incluso varios medios, periodistas, se había publicado en redes sociales el hecho de que el acuerdo llegó. De ahí hasta la firma transcurrieron varios minutos, como decíamos, de tensión, y en ese interín también hubo este reclamo precisamente por parte de Leonidas Issa, en el sentido de que no se criminalice a los manifestantes. Básicamente lo que esperan es que no se judicialice a quienes fueron detenidos en actos vandálicos, pero eso tampoco es una potestad del gobierno, eso es una obligación. En muchos casos son temas que se inician de oficio por parte de Fiscalía, no tienen nada que ver con el Poder Ejecutivo. Exacto, Fausto. Sí, lo irónico, lo contradictorio es que usted recordará al inicio de estas marchas, se nos dijo varias veces que que esto era marcha pacífica, estos actos vandálicos eran de terceros, de estos llamados infiltrados, etcétera. Bueno, si eso ha sido verdad, el señor Issa no tiene por qué preocuparse. Pero lo que sucede es que hay dudas seriamente de que realmente eran terceros infiltrados y no realmente miembros participantes activos de la CONAIE. Yo creo que al seno de la CONAIE, en su interior, debe abrirse, o seguramente se va a abrir, un gran debate sobre el futuro de esta organización. Esta organización poco a poco se está convirtiendo ya en un sinónimo de terror, un sinónimo de violencia, sobre todo en el país. Y yo creo que a la larga eso va a pasarle una factura política al partido Pachacuti y socialmente hablando, digamos, en las relaciones económicas en el centro de la ciudad. Octubre del 2019 y ahora junio del 2022. El denominador común aquí ha sido la violencia, los actos incluso de prácticamente de terrorismo que se cometieron en algunos casos. Recordemos lo que ocurrió en la Contraloría General del Estado y lo que ha ocurrido en fincas, en empresas, en la ciudad de Quito, los ataques a los periodistas. Hay un denominador común aquí y es que siempre desde algunos sectores se ha señalado estos supuestos infiltrados y señalan también que esto tenía mucho que ver con las aspiraciones del correísmo. Bueno, la diferencia probablemente, bueno, sí, ese es un factor común, las dos cosas que usted dice. La violencia que se manifestó, quizás en el 2019 la violencia fue mucho más aguda, más intensa. En esta ocasión lo que sucedió fue que fue más larga, se extendió mucho más. Y lo otro es que atrás de esto, atrás del 19, recuerda usted que el señor Correa hasta tomó un avión y se fue a instalar en Caracas. Ya él se veía regresando al Ecuador triunfante. Y esta vez se repitió lo mismo, ¿no? Entonces, y esta vez activó a sus asambleístas para intentar destituir al presidente. Desde el comienzo se notaba que prácticamente la protesta social era una antesala, era la alfombra por donde el golpe de Estado se iba a fraguar, dándole un velo de legalidad. Usted sabe perfectamente que el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, lo sabemos los ecuatorianos, no puede concebirse como una manera en la cual el presidente cese en funciones por una conmoción interna que la crean los mismos diputados que están votando. Creada por terceros. Pero, claro, entonces esto es inaudito.
Y como inaudito ha sido el hecho de que ha habido fraude informático, y obviamente que el presidente de la Asamblea un día nos dijo que era un mediador y que iba a hacer todo lo posible por la no destitución del presidente, y al día siguiente hizo todo lo posible. Al día siguiente se quitó el velo, pero estuvimos a una docena de votos de que esto realmente se consolide. Exacto. Sí, no, es parte de la crisis política, es parte del sistema electoral que tenemos, que hacemos que la segunda vuelta electoral, en la primera vuelta electoral se elija a los diputados cuando debería ser en la segunda vuelta electoral. Son pequeños ajustes que estamos pagando las consecuencias de eso. El gobierno tiene una reducida presencia en la bancada legislativa. Ha hecho esfuerzos, yo creo que sobrehumanos, para no caer en las prácticas de corrupción que se ha caído siempre, del reparto, ¿verdad?, de las empresas eléctricas, del seguro social, de la educación, con tal de asegurarse una posición de tranquilidad, aduanas, etcétera, como ha sido histórico, ¿no? ¿Debería de alguna forma el gobierno ir de la mano con la CONAIE en el cumplimiento de cada uno de estos pasos, de cada uno de estos acuerdos? ¿Cuál sería la forma en la que el gobierno pueda reclutar a dirigentes indígenas para que esto no se salga de las manos, para que no haya un pretexto en el camino, en medio de estos 90 días, para reactivar una protesta? Porque creo que quedó claro el tema de que se ha levantado la primera etapa del paro nacional. Esto nos dejó un poco, al menos no nos dejó del todo tranquilos. Bueno, es verdad. Tiene que el gobierno nacional tomar muy en serio este nuevo fenómeno que tenemos en el Ecuador, en la que las fronteras entre la CONAIE y el narcotráfico, entre el narcotráfico y el correísmo, entre el correísmo y la CONAIE, levantan muchas sospechas. Entonces aquí hay un problema primero interno de la CONAIE, de la organización indígena. Va a seguir en esa línea de alianza con el correísmo, ¿no? Y que SOCAP, de alguna manera, ¿quién es el gran beneficiario a propósito del subsidio de incombustible? Es el narcotráfico. Y las clases altas, obviamente, los carros de alta gama en los que ahora aparentemente viaja la dirigencia de la CONAIE. Pero el resto de los ciudadanos no tienen ninguna ventaja realmente por el costo del combustible. Pero volviendo a lo suyo, sí. Pero no solamente el gobierno, Fausto, es la sociedad ecuatoriana. Somos todos los ecuatorianos que debemos hacer un alto y tomar en serio. Si ponemos entre paréntesis, cosa que yo sé que es difícil, los actos de violencia que se vieron ahora, o esta ala radical que ha crecido dentro de la agrupada en la CONAIE, y vemos el problema de la situación de los indígenas, de los ecuatorianos indígenas, al margen de estas expresiones de violencia, es un problema muy serio que no lo hemos abordado, que los políticos por años lo han simplemente manipulado y utilizado, y probablemente los propios dirigentes de la CONAIE. Y seguramente en este punto la opción será no perderlos de vista, y si bien no hablamos de cogobernar con la CONAIE, pero sí ir de lado y dejando en claro cada uno de los acuerdos, cada uno de los cumplimientos, para que no haya, como decimos, este pretexto de reactivar una movilización. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Perfecto. Doctor Pérez, le agradecemos mucho por estar con nosotros y pues sin duda esperando que estos acuerdos se den y que no se desate una nueva ola de violencia. Gracias, muy amable, buenas tardes. Gracias, ha sido el doctor Hernán Pérez Luz, analista político, hablando sobre este acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, advirtiendo también que debe haber algunas precisiones respecto de los compromisos hechos por el gobierno para evitar un nuevo desenlace que no queremos ninguno de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.